En el año 2003, un equipo de químicos logró algo que parece sacado de un programa matutino de ciencia ficción. Básicamente, construyeron una figura humana completa. Con cabeza, tronco, brazos, piernas, todo. Exacto. Pero, y aquí está el detalle, lo hicieron a una escala tan absurdamente pequeña que, cabrían como 500,000 de estas personas apiladas en un solo milímetro. Es una locura si lo piensas en términos de tamaño. Totalmente. Y bueno, hoy nos vamos a meter de lleno en este tema a través de los fascinantes apuntes y la investigación pedagógica del profesor Julio Trenard. Un trabajo brillante, por cierto. Sí, porque su investigación toma esta rareza científica que es una molécula real llamada nanokid en su versión acetal y la convierte en una especie de misterio al estilo de la Pantera Rosa, todo esto para enseñar química orgánica muy avanzada a la generación Z. Ajá, específicamente a estudiantes de 5º año de educación media del colegio Hogar Azul. Así es. Y es que el enfoque me parece fascinante. Nuestra misión en este análisis a fondo es desglosar la estructura química del nanokid, descifrar esas reglas de nomenclatura de la UPAC 2013 que dan tanto miedo y entender el futuro de la computación molecular. Y es un enfoque súper necesario. Porque digamos la química orgánica suele presentarse como un muro impenetrable, puro hexágono y letras abstractas. Literalmente un dolor de cabeza para cualquier estudiante. Exacto. Y lo que hace Trenard a través de este edutainment, o educación entretenida, es tomar esta molécula, que originalmente fue diseñada por el grupo de James Tour en la Universidad de Rice, y la usa como un caballo de Troya. O sea, entras por el misterio divertido. Claro, entras por la curiosidad de ver un monigote, un dibujito de palitos a escala nanométrica, y terminas descifrando las reglas más estrictas del mundo para nombrar moléculas y hasta entendiendo mecanismos cuánticos. Es genial. Pero bueno, antes de llegar a los microchips del futuro y todo eso, tengo que hacer una pregunta que seguro muchos tienen. A ver, dime. Si tomamos el microscopio electrónico más potente del mundo hoy mismo y enfocamos a este nanokid, ¿realmente nos devolvería la mirada con una carita feliz? ¿O esto es solo, una metáfora que los químicos inventaron para no aburrirse? Pues sorprendentemente no es una metáfora. La topología, o sea, la forma física real de esta molécula en el espacio tridimensional, es genuinamente antropomorfa. Tiene forma humana. ¡Wow! Sí, pertenece a toda una familia de compuestos que sintetizaron intencionalmente, llamados nanoputienses. Es un guiño a los diminutos habitantes de Lilliput en los viajes de Gulliver, repulsión electrónica. A ver, frena un segundo ahí. ¿Cómo que repulsión electrónica? Porque yo pensaba que íbamos a hablar de algo parecido a jugar con bloques de Lego. Ya sabes, pones el bloque de la cabeza encima del bloque del torso y listo. Esa es justamente la trampa visual de esa analogía. A nivel molecular, los átomos no son piezas de plástico duro, son nubes de electrones densas y cargadas negativamente. Y las cargas iguales se repelen. Exactamente. Se odian. Así que cuando estás diseñando el cuerpo del nanokid, no puedes simplemente pegar un brazo a un torso como si usaras pegamento. Claro, se empujarían. Estás forzando a grupos de átomos a convivir en un espacio muy chiquito, y ellos se van a empujar mutuamente hasta encontrar el ángulo donde estén más cómodos. Tratando de alejarse lo más posible unos de otros. Sí, a eso en química lo llamamos minimizar el impedimento estérico. O sea que la molécula adopta esa postura de muñeco, con los brazos y piernas abiertos, no porque el químico la talló así, sino porque es la única postura en la que sus propios electrones no están peleando por el espacio. Lo has resumido perfecto. Vamos a diseccionar su anatomía para que quede súper claro. Empecemos por la cabeza. ¿Adelante? En esta versión específica del nanokid que analiza la investigación, la cabeza es un grupo funcional que llamamos acetal cíclico. Específicamente, un anillo de 1,3 dioxolano. 1,3 dioxolano. Suena complejo. Un poco, pero visualízalo como un anillo con 2 átomos de oxígeno en la parte superior. De hecho, bajo ciertas representaciones visuales, esos 2 oxígenos destacan tanto que parecen un par de ojitos. Y químicamente asumo que no le pusieron esos oxígenos solo para que tuviera cara, ¿verdad? Para nada. Los acetales son famosísimos en la síntesis orgánica por actuar como grupos protectores. ¿Protectores de qué? De la molécula misma. Son estructuras químicas súper estables bajo ciertas condiciones. Esto le permite a los químicos trabajar en el resto del cuerpo, ponerle brazos o piernas sin que la cabeza reaccione por accidente y se destruya.
Ah, tiene todo el sentido. Le pones un casco protector a la cabeza mientras construyes el resto de la casa. Así es. Y hablando del cuerpo, los apuntes del caso de la pantera rosa de Trenard indican que el esqueleto central está formado por un derivado del toluano, que a mí me suena a combustible, pero si no me equivoco estamos hablando del famoso anillo de benceno, ¿no? Acertaste. Imagina dos anillos hexagonales de benceno. Uno está arriba y el otro abajo. El de arriba viene a ser el pecho y el de abajo es la pelvis. Ajá, dos hexágonos, pero no flotan por ahí separados. No, están rígidamente conectados por un puente de etino. Esto es un alquino, o sea, un enlace triple entre dos carbonos. Un enlace triple, eso suena fuerte. Y rígido. Este eje central se llama formalmente 1,2 bisfeniletino y le da toda la rigidez a la columna vertebral de la molécula. El enlace triple es lineal y no se dobla, así que mantiene al nanokit derechito y erguido. Perfecto. Entonces tenemos la cabeza de dioxalano protegida y una columna vertebral rígida con dos hexágonos. Pero para hacer un muñeco necesitamos extremidades. Y aquí es donde los apuntes para estos chicos de quinto año se ponen súper técnicos. Y muy precisos, ¿sí? Porque mencionan que los brazos están en posiciones orto y las piernas en posiciones meta. Ayúdame a visualizar esto porque no tenemos un pizarrón aquí enfrente. A ver, imaginemos el arillo de benceno superior, el del pecho, como si fuera la esfera de un reloj analógico. Ok, un reloj. El cuello, donde se une la cabeza, está justo a las 12 en punto. Las posiciones orto son exactamente las vecinas inmediatas, o sea, a la 1 y a las 11. Ah, muy cerquita del cuello. Exacto. Ahí es donde se anclan los brazos, que son grupos supervoluminosos llamados 3,3-dimetilbuto 1-in, 1-hilo. Vaya trabalenguas. Sí, pero fíjate en la física. Al estar en esas posiciones orto, tan pegados al cuello, la repulsión electrónica de la que hablamos antes obliga a estos bracitos a extenderse hacia afuera en un ángulo que parece, literalmente, el de alguien encogiéndose de hombros. Claro, como diciendo, yo no fui. ¡Qué increíble! ¿Y qué pasa con las piernas? ¿Por qué no salen horizontales como los brazos? Porque las piernas se insertan en el anillo inferior, el de la pelvis, pero en las posiciones meta. Si el puente que conecta el pecho con la pelvis está a las 12 de ese anillo de abajo, las posiciones meta están más lejos, a las 4 y a las 8. O sea, en la parte baja y separados. Justamente. Los grupos que forman las piernas, los penta-1 y no y los janos, salen hacia abajo y hacia afuera desde esas posiciones. Eso crea una postura de piernas abiertas, muy estable, como si el nanokid estuviera listo para caminar. Es una arquitectura molecular impresionante. Todo dictado por los ángulos y la tensión de los electrones. Exacto. No hay nada al azar. Pero bueno, aquí es donde llegamos al obstáculo más grande que plantea la investigación de Trenard con sus estudiantes. Porque toda esta maravilla detectivesca choca de frente con la burocracia de la química. Ay, la nomenclatura. Sí. Si tú estás en un laboratorio y quieres pedir esta molécula a un proveedor, no puedes mandar un correo diciendo, oye, mándame 5 gramos del monigote con brazos orto. Entramos al temible terreno de la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Y específicamente a las reglas del 2013. Que francamente parecen diseñadas para asustar a los estudiantes. Lo sé, parecen muy intimidantes. Es como el terror de la química orgánica. Pero lo brillante del enfoque de Trenard en el Hogar Azul es que las enseñan no como un castigo escolar, sino como si fueran el código fuente de un programa de software. Bueno, déjame intentar leer este código fuente, tal cual aparece en la nomenclatura de la UPAC 2013 para el nanokid acetal. Quienes nos escuchan, respiren profundo. Te escucho. El nombre oficial es 2- abro llave, 2,5- abro paréntesis, 3,3-dimetilbut-1-in-il, cierro paréntesis, -4- abro corchete, 2- abro paréntesis, 3,5-ditent-1-in-1-il-fenil, cierro paréntesis, etilil, cierro corchete, fenil, cierro llave, -1,3-dioxolano. Perfecto. Ni un solo error. Edad de precisión científica. Pero si el objetivo del edutainment es hacer la ciencia amigable, ¿por qué obligar a un adolescente a analizar semejante cadena de caracteres?
¿Por qué no llamarlo nanokid acetal? Y ya. Porque nanokid es solo la foto que viene en la caja de un rompecabezas. No te dice cómo armarlo ni cuántas piezas tiene. Ah, interesante. El nombre de la UPAC 2013 es el Manual de Instrucciones Tridimensional Exacto. Vamos a desglosarlo, porque las reglas de prioridad de grupos funcionales aquí son de hecho muy elegantes si las miras de cerca. Ok, destripemos esto. La regla número 1 siempre es encontrar el grupo funcional de mayor prioridad. Y según los apuntes, el grupo principal aquí es la cabeza, ¿no? El acetal cíclico, el 1,3-dioxolano que mencionaste antes. Ese mismo. Pero si es el rey de la molécula, el más importante, ¿por qué el nombre parece ignorarlo por completo hasta la ultimísima palabra? Y primero agrupa a todo ese gigantesco cuerpo. Esa es justamente una de las particularidades clave de las recomendaciones del 2013. Aquí tienes el dioxolano por un lado y por el otro tienes un esqueleto inmenso de anillos de benceno llenos de ramificaciones. Un monstruo al lado de un anillo chiquito. Exacto. Las reglas dicen que cuando tienes un acetal cíclico unido directamente a un sistema de anillos muchísimo más grande y complejo, la base del nombre la toma ese sistema de anillos complejo. Ya veo. Pero, y esto es fundamental, el sufijo, o sea, el apécido final de la molécula, sigue siendo el del grupo de mayor prioridad, que es el dioxolano. Entiendo. O sea, es como decirle al químico, mira, todo este cuerpo gigante y ramificado es, al final del día, solo un adorno gigantesco colgando del carbono número 2 de esta pequeña cabeza de dioxolano. Esa es la mejor forma de verlo. Por eso el nombre empieza con un 2 y un guión, seguido de una llave gigante. Claro, el 2 te indica dónde se conecta el cuello, y luego abres la llave. Supongo que las llaves y corchetes en química funcionan como en matemáticas, ¿no? Idéntico. Engloban operaciones o estructuras complejas para que no haya ambigüedad. Todo lo que está entre esas llaves principales es el cuerpo. Y adentro de esas llaves me llama mucho la atención una palabra. Dice 2,5-bis. Normalmente, cuando hay dos cosas iguales en una molécula, nos enseñan a decir di, como dióxido de carbono o dimetilo. ¿Por qué aquí se usa bis? Es una regla de claridad indispensable de la UPAC. Usamos di cuando el sustituyente es algo muy simple. Pero los brazos del nanokid son ramificaciones complejas. Cada brazo se llama 3,3-dimetil-but-1-in-1-il. Uy, sí, bastante complejo. Y notas que el nombre del brazo ya lleva la palabra di adentro, en la parte de dimetil. Ah, es verdad. Si la UPAC te hiciera decir di-3,3-dimetil, se armaría un caos tremendo en el laboratorio. El químico no sabría si hay dos brazos completos o si de repente hay 4 grupos metilo flotando por ahí. Sería súper confuso. Exacto. Al usar bis, la nomenclatura te está gritando, oye, toma todo el bloque complejo que viene entre paréntesis a continuación y multiplícalo por 2. Brillante. Entonces, 2,5 bis nos dice exactamente que en los carbonos 2 y 5 del pecho están anclados esos dos brazos idénticos. Es literalmente un mapa de coordenadas. Totalmente. Y si sigues leyendo, ves un corchete con el número 4. Sí. Asumo que el carbono 4 de ese pecho es donde enganchamos la parte inferior del cuerpo. Así es. Lo que está dentro de ese corchete describe la pelvis y las piernas. Te dice que hay un grupo etinil, que es el puente de triple enlace, conectado a un anillo fenil, que funciona como la pelvis. Y ahí sí vemos la palabra di. Exacto, porque para las piernas nos dice explícitamente que en las posiciones 3 y 5 de esa pelvis, o sea, las posiciones meta, están los grupos pent-1-in-1-il. Como ese nombre no tiene prefijos multiplicadores propios en su interior, podemos usar di tranquilamente, dipend. Ok, me has convencido por completo. El nombre de la UPAC no es una tortura para reprobar estudiantes. Es literalmente un plano de ingeniería molecular de alta precisión. Es hermoso cuando lo logras leer así. Pero claro, saber leer el plano de una casa no significa que sepas pegar los ladrillos. Y aquí es donde la química que vemos en papel choca con la física brutal del mundo real. Ciertamente. Porque si volvemos a las famosas nubes de electrones que se odian y se repelen, tú no puedes simplemente acercar ese brazo de alquino al torso de benceno y esperar que se peguen mágicamente. Los electrones van a luchar. ¿Cómo diablos forzamos a estos carbonos a unirse sin usar calor extremo que derrita toda la molécula? Bueno, esa es la verdadera frontera de la síntesis orgánica moderna. Para construir estos nanoputienses en el laboratorio, no se usa fuerza bruta térmica,
Se usa fuerza bruta catalítica. Catalítica. Ok. El método estrella aquí, y que es central en el diseño, es la reacción de acoplamiento de Sonogashira. Acoplamiento de Sonogashira. Suena a técnica de artes marciales, pero ¿qué hace exactamente a nivel atómico? Porque los textos mencionan que usan paladio y cobre, pero a mí no me cuadra cómo dos pedazos de metal ayudan a unir átomos de carbono. Vamos a usar una analogía industrial para visualizarlo, pero siendo fieles al mecanismo químico real. Imagina que el paladio es un soldador robótico microscópico de altísima precisión. Me gusta la imagen. En la síntesis de este nanokit, tú quieres unir el anillo de benceno del torso, que de fábrica viene con un átomo de yodo colgado, lo que llamamos un haluro de arilo. Quieres unir eso con el brazo de alquino. Ok, torso con yodo y brazo suelto. El problema es que el enlace entre el carbono y el yodo es muy fuerte, y el alquino del brazo tampoco tiene ganas de reaccionar por su cuenta. Entonces entra el paladio a romper la tensión. Literalmente la rompe. El primer paso de este ciclo catalítico se llama adición oxidativa. El átomo de paladio, gracias a sus electrones y orbitales, tiene la capacidad increíble de meter su propio cuerpo metálico como una cuña directamente entre el carbono del benceno y el átomo de yodo. ¡Wow! Se mete a la fuerza. Separa el enlace y se inserta en el medio. Ahora el paladio está agarrando fuertemente el torso del nanokit con una mano. O sea, el paladio prepara la pieza principal. ¿Y dónde entra el cobre en todo esto? El cobre es como el asistente del soldador. Se encarga del trabajo sucio. Agarra el brazo de alquino que está flotando por ahí, le arranca un átomo de hidrógeno que estorba en la punta y se une temporalmente a él. Lo prepara. Sí, y luego ocurre un proceso clave llamado transmetalación. El cobre se acerca al paladio y le entrega el brazo directamente en la orientación perfecta. Es una coreografía perfecta. Entonces ahora el paladio tiene el torso sujetado con una mano y el brazo recién entregado sujetado con la otra. Y ahí viene el gran final, lo que llamamos eliminación reductora. El paladio acerca tanto el carbono del torso y el carbono del brazo que sus nubes de electrones se ven obligadas a superponerse. Se forma un enlace covalente carbono-carbono súper fuerte. Una soldadura molecular en toda regla. Exacto. Y una vez que la soldadura está firme, el paladio se retira. Sale intacto, listo para repetir exactamente el mismo proceso con el otro brazo o con una pierna, y te deja el nanokit perfectamente ensamblado. Es alucinante, de verdad. Es una línea de ensamblaje subatómica toda dirigida por metales de transición. Es el pináculo de la síntesis orgánica. Y esto me lleva a la gran revelación de todo este análisis. A ver, la investigación de Trenard usa esto para captar a los chicos del Hogar Azul y enseñarles nomenclatura y catálisis. El edutainment funciona de maravilla, eso está claro. Sin duda. Pero el Dr. James Tour no inventó esta molécula y la Universidad de Rice no gastó millones solo para crear el juguete educativo más pequeño del mundo, ¿verdad? Hay algo más. Claro que no. Aunque la divulgación científica y enamorar a los jóvenes de la química era un objetivo súper real, el nanokit esconde un secreto revolucionario en su estructura interna. Cuenta. Todo se reduce a un concepto físico-químico llamado el sistema conjugado. Ah, ya veo. Si repasamos la anatomía de la que hablamos antes, teníamos dobles enlaces dentro de los anillos hexagonales del benceno y teníamos triples enlaces en los puentes y en los brazos. Ajá. Eso nos da una secuencia alternada en todo el cuerpo, ¿no? Enlace simple, luego doble, luego simple, luego triple. Esa alternancia es el santo grial aquí. Cuando tienes enlaces dobles o triples alternados meticulosamente con enlaces simples, ocurre algo mágico con los orbitales P de los átomos de carbono, que son las zonas donde viven los electrones sueltos. ¿Qué les pasa? Comienzan a fusionarse entre sí. Ya no tienes electrones atrapados y confinados entre solo dos átomos. En cambio, creas una nube continua, como una especie de autopista magnética que se extiende por arriba y por debajo de todo el esqueleto de la molécula. O sea, imaginemos que los electrones tienen su propio tren bala cuántico y pueden surfear desde la puntita de la cabeza hasta la punta de los pies sin frenar. Esa es la idea exacta. Y a esa capacidad de los electrones de moverse libremente de un extremo al otro la llamamos deslocalización. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que en términos de ingeniería electrónica, el nanokit no es una simple estatuita de carbono inerte. Toda esa alternancia de enlaces lo convierte en un cable conductor diminuto, de una sola molécula. Y aquí es donde la cabeza te da vueltas.
Porque si este muñequito puede conducir electricidad, ya no estamos hablando de una clase de química para pasar el 5º año de bachillerato. Estamos hablando del futuro absoluto de toda nuestra tecnología. Estamos hablando de computación molecular. Ahí es donde radica la verdadera trascendencia de este proyecto. Piensa en la industria hoy. Nos estamos estrellando contra un muro de ladrillos con los chips de silicio. Claro, ya no podemos hacerlos más pequeños. Las leyes de la física clásica ya no aplican y la interferencia cuántica nos arruina los transistores. No podemos seguir tallando cosas más pequeñas de arriba hacia abajo. Es físicamente imposible. Pero, y aquí está la genialidad, sí podemos construirlas desde abajo hacia arriba. Literalmente átomo por átomo, utilizando métodos de soldadura como la reacción de Sonogashira. Ese es el salto conceptual gigante. Las estructuras que derivan de estos nanoputienses sirven como los modelos primarios para desarrollar dispositivos electrónicos compuestos por una sola molécula. ¿Es de ciencia ficción? Imagina usar estas moléculas conjugadas como cables a nanoescala. O mejor aún, modificar químicamente uno de sus brazos para que funcione como un interruptor cuántico que deje pasar o bloquee los electrones dependiendo de si le aplicas un poquito de luz o voltaje. ¡Wow! Es una evolución mental asombrosa para los estudiantes y para todos quienes nos escuchan hoy. Digo, comenzamos este análisis mirando una figurita simpática, parecida a la pantera rosa, diseñada solo para que los jóvenes no le tuvieran terror a los pizarrones de química. Totalmente. Luego tuvimos que descifrar esa estricta, pero como vimos, sumamente lógica sintaxis de la UPAC 2013, entendiendo que no es jerga vacía para molestar, sino literalmente el código fuente con el que programamos la materia. Pasando por ver cómo el paladio hace de soldado robótico. Sí, explorando la reacción de Sonogashira para vencer las leyes de repulsión de la física. Y terminamos dándonos cuenta de que las mismas nubes de electrones que le dan forma a este muñequito también lo convierten en el componente clave para la supercomputadora del mañana. Es un testimonio maravilloso de cómo entender el cómo y el porqué de las reglas científicas, por más densas que parezcan, nos da la llave para manipular la realidad. Ninguna regla abstracta de química está divorciada de la asombrosa realidad material que está describiendo. Absolutamente. Y bueno, todo esto nos deja muchísimo material para procesar y masticar. Pero para quienes nos escuchan, no queremos irnos sin dejarles una última idea dando vueltas en la imaginación. A ver. Si los químicos de hoy ya son capaces de diseñar, nombrar con precisión matemática y soldar catalíticamente una molécula individual con forma humana que transporta electrones a través de su cuerpecito, ¿qué va a pasar el día que aprendan a coreografiar a millones de estos nanokits? Imagina eso. Imaginen a millones tomados de las nanos formando un circuito cerrado perfecto. Podría ser que el próximo gran salto que reemplace por completo a Silicon Valley no se parezca en nada a un rígido e inerte chip negro de computadora, sino más bien a una metrópolis microscópica habitada por nanoputienses vibrando y trabajando en perfecta sincronía cuántica. Ahí se las dejamos.